Hola a todos, nuevamente me presento, mi nombre es Hermanoces, aquí estamos de nuevo como Fundación Crecer y hoy día también trataremos un tema muy importante como todos los temas que estamos tratando y un tema que es importante en el tiempo de pandemia, porque recordemos que estamos haciendo todo esto por el tiempo de pandemia y bueno, voy a dejar que se presente a nuestra invitada especial y que ella nos pueda decir un poco a lo que viene a enseñarnos o nos viene a compartir, que va a ser sumamente importante. Así que te dejo, Natalia, que tú te presentes. Hola a todos, mucho gusto de estar acá, Herman, mucho gusto a todos quienes nos pueden ver. Más que a enseñar, les vengo a compartir un poco de mi propia experiencia en cuanto a lo que son procesos de aprendizaje de los niños. Yo soy de formación inicial, soy educadora diferencial. Me he especializado principalmente en las áreas de educación, trastornos del lenguaje, problemas del lenguaje como muchas veces son conocidos, también educación para personas sordas. Eh, Adicionalmente a eso en todo lo que es evaluación educativa y esa es mi área fuerte actualmente, cómo podemos evaluar a los niños, niñas y adolescentes en sus diferentes procesos educativos. Y dentro de eso lo que queremos hoy es poder compartir con ustedes cómo esta experiencia puede ser llevada también hacia el hogar, cómo podemos compartir algunas herramientas prácticas en medio de esta situación de pandemia. Sí, está complicada la cosa y estamos todos, la gran mayoría, que al menos son responsables, estamos en la casa con los hijos y tratamos de cumplir un poco las indicaciones que se nos van dando. Pero también está el tema de los estudios, porque antes nuestros hijos iban al colegio, había un lugar donde se les enseñaba, eh, no estábamos todo el día con ellos, pero hoy día la situación cambió. Entonces estamos hablando que hoy día están en la casa, le están haciendo a muchos clases online, otros simplemente no le están haciendo nada. Eh, entonces, la importancia de que hoy día estés aquí con nosotros es preguntarte primero que nada cómo afecta toda esta situación en el tema escolar a los niños, adolescentes, niñas. Mira, yo creo que cada familia este proceso lo ha vivido de diferentes formas. Me pasa mucho que no creo que exista una respuesta única. Yo creo que cada una de las unidades de familia ha vivido este proceso con una particularidad. Existen familias en las cuales están los recursos, una escuela de forma remota a la cual pueden acceder, hay profesores que clarifican dudas, existen otras modalidades en las cuales le entregan un pool de guías y se conectan una vez a la semana los profesores y clarifican dudas. Existen otras modalidades que son a través de WhatsApp, donde los profesores mandan notas de audio, y existen otras que son como la antigua fotocopia que nos entregaban a nosotros casi siempre, tome, aprenda, y se repartieron los libros del ministerio, y eso es, trate de aprender y que la familia en la casa ayude como pueda. Se la Pero arregle. en todo se las arregle. Pero lamentablemente en todo esto vemos un factor en común, que llegó de rebote hacia nosotros como padres, algo a lo cual estábamos alejándonos cada vez más, que son los procesos educativos de nuestros hijos. Y cada vez más nos sentimos, no sé si les pasa a ustedes, pero nos sentimos alejados de aquello que le están enseñando a nuestros hijos. Les hablan a veces de factorización, de buscar ciertos tipos de textos de los cuales no tenemos nociones. Por ejemplo, un chico lee un texto y le dice, ¿qué decía el narrador X? Y uno dice, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Ya no es, los contenidos, entre comillas, son muy distintos a los que nos enseñaron a nosotros y por lo tanto nos sentimos como muy desfasados. Y lo que podemos ayudar, y generalmente a nuestros hijos, nos vamos sintiendo también un poco disminuidos en algunas capacidades. Y eso también afecta, porque cuando nos comunicamos con nuestros hijos y les conversamos de cómo los podemos ayudar, sentimos que no tenemos las herramientas para ayudarles. No sé si a ti te ha pasado, Herma. Sí, mira, hay algo muy importante que tú dijiste, que a veces como que estaba un poco alejado de esta realidad
pero también no hemos desligado de esta realidad. Es como que dejamos o creemos que la educación es simplemente en el colegio. Entonces nos desligamos de algunas situaciones que son sumamente importantes como la que tú planteas. Sí. Entonces, Sí. por eso nos perdimos un poco de todo esto ahora que pasó esta situación, porque es verdad, porque estamos súper lejanos de una realidad que constantemente está en movimiento. A mí me pasaba mucho cuando estaba a cargo de cursos, cuando convocaba las reuniones de apoderados, llegaba un tercio, si es que, de los apoderados. Y siendo que la reunión de apoderados es una vez al mes y a veces la hacíamos cada 2 meses para tratar de convocar mayor cantidad de apoderados, sin embargo la tasa de asistencia promedio era la misma. Y de hecho una estrategia que usábamos con unas colegas era sentar a los apoderados y enseñarles las materias que estábamos pasando con sus hijos. Y le enseñábamos, era la misma clase que a los niños, la misma clase que a los papás para poder explicarle y que ellos fueran el soporte en la casa. Porque en el fondo los papás se habían desvinculado tanto que el colegio es la guardería, es el lugar donde se le enseñan habilidades emocionales, es el lugar donde se le enseña hábito higiénico y además se les enseñan algunos contenidos. Y eso hoy pasó 100% a la casa, y la casa tiene que hacer de colegio, de lugar de encuentro entre la familia, de lugar de conversación, enseñanza y transmisión de valores, enseñanza de contenidos, y uno como papá también termina colapsado porque paralelo a eso muchos estamos en modalidad de trabajar de forma remota, ver que no se nos queme la comida, tratar de atender a los bebés y correr para allá y para acá, y la cosa no funciona muchas veces y nos agotamos. Y desde tu experiencia, de todo lo que tú nos has nombrado, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo principal, independiente de la edad que tengan nuestros hijos, sean párvulos, sean niños, sean adolescentes, es que este tiempo de cuarentena nos permita conocer a nuestros hijos en cuanto a sus intereses. Muchas veces por la vorágine diaria nos alejamos de nuestros hijos. Los vemos, comemos juntos, sabemos alguna necesidad, pero no necesariamente sus intereses. Yo creo que lo principal es empezar a encontrar cuáles son los intereses de nuestro hijo. No importa lo que le están enseñando en el colegio, a lo mejor ustedes van a decir que esto es una locura. No, mire, denle una pausa un poco a eso y trate de establecer canales de comunicación con su hijo. Trate de conversar desde lo que ellos piensan. Muchas veces agota. Yo lo digo por experiencia propia, a veces me agotan escucharlo, pero trato de hacerme la paciente y trato de entender qué es lo que le está gustando. Y en base a lo que le está gustando, lo empiezo a usar como excusa para enseñarle o compartirle para que ella, en caso mío, mi hija, pueda aplicar eso que le gusta con lo que le están enseñando en la escuela. Voy a dar un ejemplo. ¿Desde los cuántos años se puede hacer eso, Natalia? Desde todas las edades. Yo voy a dar algunos, mira, tengo un bebé de 2 años y medio. A él le encanta, ama Blaze, unos monitos que hay de Monster Machine, de máquinas monstruosas. De esos dibujos animados que salen hoy eso, día. Sí, eso, los que tienen hijos chicos van a saber que eso. Y le encantan los Paw Patrol. Entonces, y la vaca Lola. Tiene gustos así como variados entre máquinas y animales. Entonces, como a él le gustan eso, hemos empezado a explorar esos gustos aplicados al inicio en el gusto por la lectura. A los 2 años y medio, él le gusta leer. Ustedes dicen, no lee un niño de 2 años. Sí, un niño de 2 años lee, acorde a sus competencias. Él toma sus libros, busca en qué libro está Blaze, cualquier auto que se parezca, y un Blaze, sí, y me empieza a tratar de contar una historia con la imagen, porque nosotros le hemos ido modelando así. Yo le cuento, mira, aquí está Blaze, y le doy vuelta a la página. Blaze se fue en una carrera, y se fue rápido, y anduvo por los cerros, y subió, y bajó, y le pongo así como color, y le muestro como escenas, y él queda así como, y después él trata de repetir lo mismo. Dice como 4 o 5 palabras y el resto son puras expresiones,
pero le encanta. Cuando viene cualquier visita a la casa, o incluso ahora por las videollamadas, le muestra los libros. Un niño usualmente de 2 años y medio no te muestra libros, él te muestra los libros y te cuenta el cuento. Te cuenta el cuento del wowo, también, que dice el lobo, que se trató de comer a su vaca Lola, a los chanchitos, y que se fue por el camino y el bosque, y te lo dramatiza, y te muestra, y te abraza, pero todo a partir del gusto por la lectura. En cambio, yo tengo otra hija adolescente, que es otro extremo. A ella no le gusta la lectura, para nada. Sin embargo, hemos empezado a que le guste algunos aspectos de la lectura por placer a través de su temática favorita, que es el K-pop. Entonces, a través de eso, de leerse las biografías de los cantantes de K-pop, las historias, con quién está pololeando, con quién no está pololeando, de qué disco va a grabar, a través de eso hemos empezado la exploración por el gusto por la lectura. Entonces, ahí estoy dando 2 ejemplos concretos: gusto por la lectura y eso es algo que sí o sí se potencia desde el currículum, desde todas las edades. Es súper transversal. O sea, todo esto comienza desde los intereses que ellos presentan. Exacto. Por lo tanto, niños también que le pueden gustar cocinar, por ejemplo. ¿Cuántas veces en la pandemia salieron todos los mini chefs que tenemos? Claro, los chefs, cocineros, no, chef. Chef, ya. Salieron todos los chefs. Por ejemplo, hacer recetas con los niños. Si a los niños les gusta el plátano, voy a poner un ejemplo. Les gusta el plátano, hagamos tutti frutti de plátano, merengue con plátano. Recetas a lo mejor que puedan ser sumamente económicas, que no impliquen un mayor gasto, porque ya hay harto gasto que estamos tratando de mantener muchas veces una casa a flote. Pero si a los niños les gusta, busquemos una receta de internet, digámosle, mira, vamos a cocinar, ya, merengue con plátano. Ya, tú sabes, ¿te gusta? Sí, no. ¿Qué es lo que más te gusta? Por ejemplo, ahí podemos usar los colores con un niño pequeño. ¿Qué colores tiene el merengue? ¿De qué color es el merengue? Blanco. Ah, y le podemos echar, el niño te puede decir chip, de chocolate, se les ocurre de todo. Ya, vamos a hacer un merengue de esto. Ya. El plátano, ¿de qué color es? ¿De dónde viene el plátano? ¿De dónde lo sacamos los plátanos, por ejemplo? ¿De los árboles o debajo del suelo? ¿Cómo son? ¿Tú conoces la planta de los plátanos? No. ¿Cómo se llama? Veámosla. A lo mejor, si tienen acceso a internet, buscarla en Google. Mira, ¿la habías visto? Oh, ¿cuánto medirá? Te voy a dar un ejemplo. No sé cuánto mide. Ya, 2 metros. ¿Tú sabes cuántos son 2 metros? A ver, ¿cuánto mides tú? Midámonos con la wincha. Ahí estamos llevando a habilidades matemáticas. Midámonos a mí. Me mido yo, mides tú. ¿Cuál de los dos es mayor? ¿Cuál es más alto? ¿Cuál es más bajo? Estamos incorporando sinónimos. Y es todo a través de la excusa del merengue con plátano. Ordenemos los plátanos. ¿Cuál plátano es más grande y cuál plátano es más chico? Ahora, lo importante es hacerlo, que creo que empieza por ahí. Ahora, muchas veces no hay tiempo para poder hacerlo, o no se hace en el tiempo para poder hacerlo. Entonces, muchas veces ya hay personas que han crecido y por lo que te escucho, es importante hacerlo en cualquier edad. O sea, no está todo perdido si yo no lo hice quizá en una edad que cuando era más adolescente o quizá era más niño. Entonces, qué importante es saber y entender que esto no termina, que está la posibilidad para los padres de poder hacer, de buscar los intereses de sus hijos y trabajar en ellos y hacerse parte también de una crianza responsable. Yo creo que también es parte. Mire, yo voy a comentar una experiencia muy personal. Hace más o menos como 10 años atrás, yo trabajaba en un colegio de esto de educación de adultos y trabajaba en la modalidad, una de las jornadas que trabajaba era en la noche. Y en la noche asistían muchas personas en situación de discapacidad que estaban terminando sus estudios. Y si bien es cierto, tenían una familia detrás, no habían podido continuar procesos educativos. Pero en la medida que incluso alfabetización, yo recuerdo
Una de mis estudiantes era sorda, otra tenía discapacidad intelectual leve, eh, otras tenían algunos niveles de parálisis, pero no, y eran adultos, estamos hablando de 35 años, 40 años, pero uno podía ver avances en la medida en que la familia se comprometía. O si no era la familia, el entorno cercano generaba convivencia, compartir experiencias. Por ejemplo, tú señalabas que uno no se hace el tiempo. Efectivamente, no se hace el tiempo, pero los pocos tiempos que tenga pueden aprovecharlo en esto. Por ejemplo, conversar en la once, cuando la gente se sienta a conversar al almuerzo o en el desayuno o en la colación que uno se manda entre medio, uno lo puede hacer, se puede dar esos espacios. Y esos pequeños espacios muestran de forma significativa cómo uno puede ir avanzando en la comunicación con las personas. Entender que esos espacios pequeños a lo mejor pueden ser marcadores de diferencia en nuestros hijos o seres queridos, no necesariamente tal vez nuestros hijos, a lo mejor alguien está a cargo de un sobrino, de un primo, o una abuelita a cargo de un nieto. Esos espacios son claves. A lo mejor preguntarle, ¿qué avanzaste hoy en las tareas? ¿Qué te enseñaron hoy? No hay nada mejor que el mismo niño, niña, adolescente te cuente qué es lo que aprendió. Cuando un niño te cuenta lo que aprendió en su mente, él tiene que organizar las ideas, tiene que, se hace un proceso en el cual yo evoco lo aprendido, lo aplico y lo comunico. Es un trabajo bastante fuerte, grande. De hecho, uno mismo, cuando uno va a un seminario, escucha algo por ahí, después para transmitirlo, cuesta porque uno tiene que organizar con la información que ya tiene. Entonces, preguntarle a los hijos. Sí, preguntarle, ¿qué hiciste? ¿Qué te enseñaste? ¿Qué aprendiste en matemáticas? Y te van a decir los números. Cuando un niño dice algo tan genérico es que no hizo nada o no aprendió nada. Entonces, uno la otra pregunta, ¿pero qué de los números? Hasta el 100, no sé, ya. ¿Qué aprendiste hasta el 100? ¿A sumarlos? ¿A restarlos? ¿A numerarlos? Entonces el niño te puede decir, ya, lo estoy numerando hasta el 100, ya. Entonces ahí podría ser la pregunta, mira, si tengo 100 pesos y aquí tengo 10 pesos, ¿cuál es más grande? Con cosas prácticas. Sí, pero son cosas prácticas que sirven mucho. Desde la experiencia también, yo cuando fui niño no tuve la posibilidad de tener tanto estímulo para el tema del estudio. Pero sabes que había algo que me encantaba, la historia. Uh-huh. Y el profesor logró estimularme en ese aspecto. No voy a decir las notas que tenía en los otros ramos, pero terminé con muy buena nota en historia. Y todos se preguntaban por qué en ese ramo yo había tenido esa nota tan buena y en los otros ramos no. Y era porque el profesor se preocupó de mí en el sentido de que él como que visualizó que a mí me gustaba la historia. Sí. Y tenía 45 personas en una sala, pero el profe fue capaz de decir, mira, sí, eres importante. Entonces, me acuerdo que él me sacó de atrás, me tiró para adelante. Me puso en la fila de los aplicados. Sí, lo que pasa que creo que estoy haciendo un poco como esta historia, porque también los padres también lo pueden hacer, en el sentido de cómo cambia la perspectiva de alguien que quizás no tuvo esta oportunidad o este estímulo, pero sí llegó a alguien que sí tuvo la oportunidad de hacerlo y realmente a mí me daban ganas de hacerlo, porque también como tú dices, o sea, hay también un estímulo como para poder hacerlo. Porque si no hay un estímulo, igual es sumamente complejo hacerlo. A alguien que no le han enseñado a estudiar nunca, después cuando ya vaya creciendo le va a costar mucho más tener ese hábito. Y hoy día yo que trabajo en un ámbito que es de la salud mental, tenemos muchos niños con rezago escolar por lo mismo. Sí. Porque no hubo un estímulo. Entonces igual
creo que es sumamente importante lo que tú planteas. Pero siempre se puede. Eso sí, sí. siempre se puede. Y lo importante, Herman, es que si no funciona por un camino, probemos algo diferente. No nos mantengamos en la misma estrategia que ya no nos funcionó. Probemos otra cosa. Si no le funciona, voy a dar ejemplo, la lectura con los cuentos clásicos, en sus hijos, busque cuentos alternativos, inventen cuentos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando pequeña me gustaba mucho esto de inventar cuentos. Pasábamos de uno a otro dentro del curso y todo. Uno empezaba con una historia y otro tenía que continuar y otro tenía que continuar y así armábamos unas historias que alguien podría decir eran aberrantes porque partíamos con las princesas y terminábamos con el choque de los caballos. Eran unas historias bastante locas. Pero lo importante de eso es que uno empieza a desarrollar la creatividad. Y en la medida que los niños uno empieza a desarrollar la creatividad, también fortalece que ellos son capaces de enfrentarse a sus obstáculos, como te pasó a ti en la historia, y como nos pasa mucho en muchas otras áreas, y se sienten con herramientas para abordar aquella barrera que tienen. Hay barreras que a veces tenemos incluso para aprender. Nos bloquean no sé, sensaciones. Yo, por ejemplo, hasta hoy siempre me ha costado mucho la lectura en público. Yo creo que cuando chica me deben haber traumado en el colegio, cuando a uno le Algo ponían, pasó. póngase a leer y ponga aquí, así, lea. Yo creo que esa cuestión a mí me bloquea y hasta la fecha me cuesta mucho la lectura en público, pero me encanta leer. Pero lectura en público, incluso me pongo hasta media tartamuda. Pero son barreras que uno mismo va teniendo y si uno las va conociendo, uno las llega a apropiarse de ellas como adulto. Pero en el caso de los niños y los adolescentes no, se frustran. Y su forma de expresar las frustraciones con rabia es como decir, yo no puedo hacer esto, no entiendo. Y uno les dice a los niños y te dicen, no entiendo, y ponen cara de nada. O por el contrario, uno les dice, ¿entendiste? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Y es cara de nada. En la misma cara de no entiendo, es decir, sí entiendo. Y en el fondo es lo mismo, es no entender nada. O simplemente estar molesto porque no pueden entender, sienten que esto tan grande no lo pueden entender. Justamente, y hay muchos que se frustran en ese aspecto. Hay muchos que se frustran y esa frustración se va para adentro y ya como que se hace un poco imposible trabajar estas perspectivas que, como tú dices, que son variadas, como que si no resultó por este lado, hagámoslo por este otro. Mi consejo ahí, cuando ya esté frustrado y todo, dése una pausa. Dese una pausa a usted, si está enseñando como apoderado, y déle una pausa al hijo. Y no toque de nuevo el tema, pase a otra asignatura, pase a otra temática, haga algo que le guste. Un juego muy bueno para romper eso es hacer un juego pequeño, jugar al congelado. No necesita nada más que hayan dos personas que jueguen. ¿Ya? Piedra, papel o tijera, al cachipún, a la payaya. Son juegos bastante económicos, por así decirlo. Al cordel. Solo creatividad. Al cordel, salte, quien salta más lejos. Libere energía a nivel motor, le va a hacer muy bien. Y va, después de eso, generalmente yo lo que hago con mis hijos cuando están así como muy frustrados, les enseño algunas técnicas mínimas de respiración. A veces funciona, a veces no. Yo me quedo con las veces que sí funciona. Entonces, respira, le digo, yo te voy a escuchar, te voy a enseñar, pero respira, a ver, respiremos juntos. Aguanta, y ahí empezamos a jugar. Ya, ¿a quién aguanta más? 1, 2, 3, 4, 5, y empiezan así. Y ahí ya, y ahí se empieza a soltar. La idea es que vuelva a aparecer la sonrisa en la cara del niño. Una vez que aparece la sonrisa, uno puede volver a probar a enseñar algo. Mientras no aparezca la sonrisa, uno no puede. Si te das cuenta, en este momento que hemos conversado, todo esto se puede hacer dentro de la casa. No, sí. No necesitamos algo como tan grande como... Y que va que también con el tema de pandemia. Una pregunta, Natalia.
los niños, niñas, adolescentes hoy día se enfrentan mucho al tema de la televisión. Se enfrentan mucho al tema más del play, de todo lo tecnológico. Hay mucha tecnología. En nuestros tiempos, bueno, no había tanta, por lo tanto hoy día creemos que la tecnología muchas veces no hace bien, ¿ya? Y que los perjudica, ¿ya? Eh, yo desde mi trabajo también existe la ludopatía y todo el tema de lo que son el tema de los consumos de todo esto y que complica porque al final igual se transforma en una adicción, es como mi parte, eh, pero vivimos con ella. Tú desde tu rol, desde tu profesión, ¿cómo se mira también esta situación? ¿Por qué también aprenden desde ahí? Es que yo no creo, y mi propia experiencia no es que sea mala en sí. Yo creo que se puede potenciar. A ver, hay que separar. Por un lado, hay que tener, sí o sí, yo soy partidaria del control parental, porque hay información la cual no deben estar expuestos los niños según sus rangos etarios. Según su propio estado de desarrollo, hay información que no es adecuada. Y uno como padre debe ser responsable de qué información a la cual acceden o no acceden. ¿Qué está mirando? En ese sentido, yo trato de controlar lo que pueden acceder y lo que no pueden acceder mis hijos según sus propias edades. Y porque además también implica, y no sé si es solo las edades, también tiene que ver con un tema maduracional, cómo van a integrar información que muchas veces todavía ni siquiera se la han preguntado o no la han cuestionado. Y en las conversaciones, por lo menos nosotros en nuestra casa tenemos una instancia todas las tardes cuando tomamos once cenas. Ahí conversamos más de lo que nos gusta, lo que no, lo que hicimos en el día, y ha sido un poco de instalar esa instancia y así uno va sondeando qué cosas le puede ir habilitando o temas para conversar. Yo con mi hija ya de 17 incluso ya hemos empezado a conversar de política. Eh, Cada una desde su perspectiva, pero ya es un tema que incluso estamos abordando, entonces son temáticas que se pueden ir tratando en este caso con adolescentes. Pero no voy a conversar de política con el que tiene 2 años, ¿sí? Él entiende los cuentos y la vaca Lola. Nada, ese es como su Esa es foco. su Entonces, felicidad. no, totalmente. La vaca, el burro Pepe, el loro Pepe y esas cosas. Entonces, uno tiene que adaptarse a las características de los hijos. Y eso es un proceso que cuesta, por un lado. Por otro lado, el tener claro qué es lo que le gusta a mi hijo, qué es lo que le hace bien, me permite también filtrar, o más que filtrar, sentarnos a conversar sobre el uso de la tecnología. No está malo tener Netflix, quienes tengan, o Amazon, o acceso a todo eso, siempre y cuando yo también pueda decirle, oye, yo también puedo explorar lo que tú ves. Si lo que está viendo es solo para él en privado, y no quiere que yo sepa, ¿por qué? El preguntar, el tratar de respondernos a través del diálogo. Puede que la respuesta sea asertiva, que te diga, sabes que en mi privacidad yo no quiero que converse, y te puedo contar, pero me pasa esto si tú sabes. Ah, ok, yo ahí puedo entender eso. Pero también está este tema de conversar. Ahora si yo veo que el exceso de celular, que el estar pegado a las redes, que el play en exceso, que la tele en exceso está conllevando y absorbiendo a mi hijo, yo como padre también soy responsable de restringir su uso. Y de hecho, por ejemplo, cuando yo visualizo que el celular, por ejemplo, está siendo como descontrolado en su uso, sobre todo, no sé, me levanto el otro día y veo que mi hija hizo publicación a las 3 de la mañana, digo, esa hora supuestamente está durmiendo y después no se levanta temprano porque dice que tiene sueño y no va a hacer las tareas en la mañana y en la tarde anda muerta de sueño, y ahí estoy viendo que no se está cumpliendo lo que debe cumplirse. Por lo tanto, ahí primero conversamos, o te ponen las pilas y la hora de dormir es de dormir porque es descanso, y durante el día tienen horarios para usar el celular y todo, o simplemente el celular se guarda en las noches y duermes, porque el foco es también regenerar el cuerpo, por dar un ejemplo. Pero no es restrictivo. Si yo restringo y clausuro ahí,
estoy abriendo una puerta de frustración, porque finalmente el chico o el niño no va a entender por qué yo le estoy haciendo algo que a él le está generando placer, sin entender lo que hay de fondo, Sí, que pues es también placer. hacerse responsable de sus actos, acorde a su edad, pero hacerse responsable, sobre todo a nivel de aprendizaje. Uno le puede sacar mucho partido a los celulares. Hay aplicaciones, por ejemplo, de traducción para potenciar el inglés. Hay apps, estaba viendo con mi hija, una apps para hacer diseños de espacios, con lo cual uno ingresa como de planos, como de Sí, AutoCAD, pues. para, para niños y adolescentes. Entonces ingresan perspectivas, ángulos, viene con funciones matemáticas, y ahí le encuentran una aplicabilidad, por ejemplo, a los teoremas matemáticos. Entonces hay aplicaciones que uno puede decir, oye, esto le puede servir, lo puede conectar con lo que está aprendiendo. Hay otras de astronomía donde los niños los conectan con todo los astros, cuánta distancia tienen del Sol, cómo refleja la luz, cuándo hay un eclipse, qué es el fenómeno que ocurre. Hay elementos que se pueden potenciar. Y muchas veces también, como papás, nosotros dejamos libertad de uso de esto porque nos sacamos a los niños de encima un Sí, pues rato. más fácil. Nos desligamos. Sí, pues. Pero por último, si se lo quiere sacar de encima un rato, a lo mejor esto va a sonar aberrante, trate de mirarlo con altura de mira. Póngalo en algo que sea más educativo, a lo mejor. Póngalo en algo que le dé un uso. Después, no sé, si va a ver una película, que esa película a lo mejor esté relacionada con los libros que está leyendo a nivel escolar su hijo. Si, no sé, si tiene que ver con ciencias naturales, a lo mejor el desarrollo evolutivo, el poblamiento americano. Hay teoría, no sé, póngale la era del hielo, si quiere un niño chico, y ahí después puede conversar sobre eso. Uy, ¿te diste cuenta que habían bloques de hielo que se conectaban? Si tú sabes que ocurrió esto en tal año, hace tantos años atrás. Acuérdate que en ciencia en historia te están pasando el poblamiento americano, que pasaron los hombres a través del estrecho de Bering. Ah, sí. Y así uno trata de conectar esto como tecnologías o desarrollo más tecnológico con elementos que le puedan servir. Qué interesante que hay una palabra que se ha repetido, es el involucrarse. Sí. No puede haber Involucrarse en lo que está pasando con el No niño. puede haber proceso de aprendizaje si uno no se involucra con los hijos. Hay hijos que requieren que uno esté mucho más tiempo que otros, en diferentes, según son las propias necesidades de los niños. Hay niños que son mucho más autónomos en el aprendizaje y van a pedir poca ayuda, tal vez. Y ahí, bueno, uno les da la ayuda. Hay otros que necesitan que uno esté más encima. Hay niños que requieren que uno les ayude a organizar el tiempo. Hoy tu día tiene 8 horas, por ejemplo, o 10 horas. De esas 10 horas, no sé, 4 son para estudio, pero en esas 4 no te puedes meter 4 horas directo a estudiar. Los ciclos de atención de los niños, Son niñas y muy... adolescentes son de 20 minutos, 15 Sí. minutos. Uno que es profe sabe, a los 10 minutos que le está hablando a los niños en la sala salen disparados para cualquier lado. Si uno no es dinámico, no funciona. Entonces, trate de ser dinámico. 10 minutos, 15 minutos, hace algo. A los 20 minutos cambie de actividad. Si no, el niño no va a concentrarse todo. Cómase una manzana entre medio, prepárele una agüita de hierba, un juguito. Qué rico cuando uno está estudiando y te llegaba, alguien te hacía un cariñito, te llegaba con un vasito de leche, un juguito. Con Denle algo esas rico. atenciones con su hijo. Un calzón roto, no sé, un engañito por aquí. ¿Sabes, Natalia? Es importante lo que tú planteas desde la perspectiva que todo lo que hemos hablado no hay una necesidad de saber tanto, ya, pero también hay padres que se frustran también porque no saben cómo estudiar con sus hijos, porque hoy día a muchos niños le está llegando todo por intermedio de internet
Y, y yo me he encontrado que muchos padres se frustran porque no pueden sentarse con su hijo a hacer las tareas. Y muchas veces ni los propios niños saben cómo hacer la tarea. Entonces también en este aspecto, un poco entendiendo también qué es lo que se tiene que hacer, porque se lo están mandando, pero que eso no lo es todo. O sea, lo importante de este aprendizaje que es constante, es un aprendizaje que va día a día, es un aprendizaje que no va a terminar nunca. Entonces eso va a permitir también que quizás aquellos que no saben tanto, también animarlos a que puedan aprender también, como tú dijiste recién, pues estos adultos que quisieron aprender. No te escuché, hermano. Estos adultos que quisieron aprender. Sí. Entonces yo creo que todos tenemos esa capacidad, pues, no solo los niños, niñas y adolescentes, sino que aquel adulto que no sabe tanto también tiene la posibilidad de aprender. Sí, y yo creo que también aquí, si bien es cierto, los niños están en casa aprendiendo, no hay que perder de vista que este proceso debe ser guiado y monitoreado por una escuela. Entonces, yo también aquí, cuando un padre no siente que no tiene las suficientes herramientas, debe tomar contacto con el establecimiento, debe contactar al profesor, ya sea una llamada, el mecanismo de contacto que tengan y decirle, no sé, por ejemplo, ¿sabe qué? No sabemos cómo descargar la guía y comunicar su necesidad. Durante esta semana ha sido muy polémico el instructivo que llegó desde el Ministerio de Educación que habla como de la eh, o sea, no promoción automática, por así decirlo. Al leer un poco este instructivo, lo que apunta en general, aquí no lo estoy defendiendo por si sale alguien diciendo que yo lo estoy defendiendo, no, pero lo que, si uno rescata el espíritu, a estirar bien el espíritu, Si lo toma y lo saca el alma. si lo estrujo, apunta a que debe existir un sistema de comunicación entre el establecimiento y el estudiante y que monitoree ese proceso. No significa que ese proceso tenga puros 7 o puros 6, que uno tiende mucho a llevarlo a nota. Significa que haya un proceso de seguimiento. Cada niño tiene su propio ritmo, cada niño tiene sus propios niveles de avance. Entonces, si lo vemos así y que está así, si uno lo mira, está resguardado así en la normativa actual, sobre todo en educación parvularia y básica, debe respetarse los procesos de esos niños. Si usted como papá siente que no puede, que no sabe cómo explicar, exponga eso al colegio. La primera responsabilidad, antes de frustrarse, yo le diría, llame al colegio, diga, mande un correo, un WhatsApp, una nota de audio, informe. Si usted sigue esos pasos, si usted informa, usted levantó la necesidad del colegio. El colegio tiene que buscar otras herramientas y otra estrategia. Es también responsabilidad del colegio. Pero si usted como papá o yo como papá no somos capaces de comunicar al colegio, el colegio no tiene cómo saber de los 2.000 apoderados que tiene De lo que está pasando. de lo que está pasando en casa. Entonces yo primero ahí, lo primero que levantaría es que hay que comunicar al establecimiento. Si el establecimiento busca otra estrategia o se la manda y aún así usted no entiende, es como lo primero, a lo mejor va a necesitar que la profe le pueda explicar a usted para que usted le explique a su hijo. O la explicación que mande se la den a ambos, no sé, a través de una... Yo encuentro que es súper bueno y que se ha utilizado harto, es el WhatsApp, las notas de audio. Sí. Sí, es increíble que se usa mucho y como se han liberado mucho, incluso hasta celulares prepago el uso de WhatsApp, entonces uno puede ir entendiendo mucho más y si le surge duda, pregunte. Sea igual que su hijo o usted piense desde la necesidad que puede tener su hijo. Si mi hijo no entiende esto, ¿cómo se lo hago? ¿Cómo lo podría explicar? ¿Cómo lo podría ver? Si tiene más recursos, trate de que vea, hay muchos tutoriales básicos en YouTube. Mucho, 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 mucho. Así como cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar a sumar con una décima,
¿Cómo enseñar a sumar con reserva? ¿Cómo enseñar? Esos títulos muy clásicos, hay videos cortitos, 5 minutos, 4 minutos. Mírelo usted primero como papá, eso sí, porque a veces lo que le van a enseñar es distinto a cómo se lo están enseñando en el colegio y a los niños se les confunden, no sabe quién dice la verdad, porque además los niños, mientras más chicos, ellos creen que el profesor lo sabe todo, el papá no sabe nada. Entonces, el papá Es es como quien esa sabe. mirada. Sí, el profe es, pero un altar. Después, bueno, después que crecen ni el profe sabe ni el padre sabe, pero mientras tanto hay que ir equilibrando ahí. Entonces es ir viendo ahí como, si dice esto en YouTube, este video es como claro, mi hijo lo puede entender, que está en un vocabulario adecuado, lo pongo, se lo muestro. Esos son como tips súper concretos. Quienes puedan tener acceso a esos recursos, quienes no, contáctense con los colegios. O sea, no es malo no saber. Lo No, malo es para cuando no se buscan las estrategias como para poder hacerlo. Creo que en ese exacto. aspecto eso es lo que estamos tratando de hacer, entregar estos tips que tú dices como para que esto sea más llevadero en este tipo de pandemia, que igual es complejo porque la salud mental se ha visto bien dañada también. En ese Sí, aspecto también se complejiza todo. Eh, es importante en este tiempo eh, entregar lo mejor para nuestros hijos. sí. No solamente en el tema de educación, sino que en todo aspecto. Y como ya vamos a ir terminando, que tú le puedas dejar quizá algo a los papás y a los niños en este tiempo, tú que entiendes el tema de la educación, que la has estudiado, Eh, y que no le sé si puedas la dejar entiendo todo, pero un mensaje, lo que trato de aplicar, lo que yo tratas de creo que aplicar. hay mucho que nosotros como padres hacemos intuitivamente que está bien y que tenemos que aprender a valorar que eso que muchas veces hemos hecho, que está bien, que muchas veces estamos inseguros cuando le decimos, pero lee 2 veces a los hijos, pero mira, fíjate bien, será esto, y como que les empezamos a dar pistas guiando sus pensamientos, esas intuiciones que muchas veces nos movilizan, están bien. Continuemos con eso en general. Y confiemos en que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos. Los hemos criado. Yo aquí quiero ser súper fría. Los hemos criado, los hemos aguantado, hemos salido adelante como familia pese a todas las dificultades. ¿Por qué no vamos a ser capaces de superar esto? ¿Por qué no seríamos capaces? Y la vida muchas veces nos ha puesto situaciones muy adversas y hemos sido capaces de salir adelante. Confía, usted puede salir adelante. Usted puede enfrentar esto que no sabe y puede sortearlo muy bien. Pero para eso también va a necesitar un esfuerzo. Y ese esfuerzo va a ser aprender a enseñar. Aprender a enseñar a lo mejor algunas cosas más específicas que antes no sabía. Y va a implicar una pequeña capacitación. Busque tutoriales en YouTube sobre temática específica que a lo mejor su hijo le va a ir preguntando. Como tips, vea ahí alguna en Face, hay muchos grupos de profesores que comparten material educativo, súmese, incorpórese a esos grupos, son abiertos, puede que haya material que les sirva, que les sea útil. Y principalmente, yo les recomiendo converse con sus hijos, acorde a su edad. Converse, mantenga la comunicación lo más fluida posible, sobre todo en este tiempo. Estamos muy estresados, quienes llevamos meses en casa. Hay algunos que llevamos, a ver, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, casi 6 meses, ¿Sí? 5 o 6 meses encerrados, no me había dado ni cuenta, encerrados en la casa. Y a lo mejor vamos a seguir por un tiempo más. Entonces, trate de conversar. A veces uno siente que los temas se le agotan. Ponga un tema nuevo. Si usted siente que el tema se le agotó, ponga un tema nuevo. Pregúntele qué le gusta. Pregúntele si inventan un juego. Jueguen el bachillerato. Empiecen a tener dinámicas familiares de compartir. Jueguen al cachipún.
trate de imaginar, jueguen a las adivinanzas mentales. Yo tengo en mi mente el veo algo que es de color y vayan anotándose los puntajes. No sé, el lunes tanto ganó tal, no sé, un puntito. El martes ganó tal, hicimos otro juego. Anote, destaque las cosas positivas que vaya logrando con su hijo. Eso, o hijo o hija, eso va a lograr fortalecer los canales de comunicación en medio de este proceso. Y si su hijo o hija siente que no puede o está muy bloqueado a nivel escolar, no puede avanzar, va a tener la confianza de decírselo a usted. Y de que usted no lo va a retar, no le va a decir, pero ¿cómo tuviste 6 meses en la casa y no hiciste nada? Sino que él le va a poder decir, bueno, veamos cómo solucionamos esto en conjunto. ¿Qué puedes avanzar? ¿Qué no? Veamos, contactemos al colegio. Todavía hay tiempo. Aunque no lo crean, todavía hay tiempo. Todavía tenemos año escolar. No se ha acabado el año escolar. Podemos hacer acciones. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, y una de las cosas más importantes que tú planteabas, la comunicación. Siempre es bueno comunicarse, siempre es bueno hablar. A nadie le enseñan a ser padre. Yo creo que estamos en un aprendizaje constante. Nos equivocamos, erramos, pero como decíamos recién, cuando a uno le interesa un tema, uno tiene que buscar, uno tiene que aprender, uno tiene que buscar las formas de arreglársela en este tiempo. Así que muchas gracias, se agradece tu tiempo. No, a ustedes por habilitar este espacio de conversación. Sí, ¿no? Y se agradece también la conversación, estuvo muy buena, se pasa muy rápido el tiempo, sí, pero te lo agradecemos. Así que muchas gracias y cualquier cosa que puedan necesitar, quizás se pueden contactar con nosotros y así nosotros nos contactamos contigo como para pedirte la ayuda correspondiente. Sí, así que muchas gracias a todos. Agradecerles a ustedes también, agradecerles. Muchas gracias, que estén muy bien. Que nos vemos. Igualmente. Nos vemos. Chao. ¿Qué tal, amigos? Hemos llegado a nuestro final. Estamos muy agradecidos de todos quienes se han conectado. Queremos poder apoyarlos en este tiempo, brindar este espacio para cada uno de ustedes, un espacio de autocuidado para todos quienes están pasando por estas situaciones. Agradecemos también a Natalia por poder compartir todos sus conocimientos con nosotros y por poder entregarnos tal vez algunos tips, algunas herramientas que puedan servirles a cada uno de ustedes en sus casas. ¡Ey! Pero no se vayan todavía. Es momento de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Síganos también en Facebook como Fundación Crecer y en Instagram, Fundación Crecer_CL. Y luego de suscribirse, los invitamos a que puedan conectarse el próximo sábado a esta misma hora, 5 de la tarde, en nuestro mismo canal. ¡Los esperamos! ¡Adiós!